Buenos días, familia. Como decía el pastor Chris, y realmente se siente como estar en casa. Hemos venido al Congreso de ISEA. ¿Cuántos han estado en estos días en el Congreso de ISEA? Aparte de nosotros. Súper bien. Hoy día vamos a hablar sobre el temor. Guiño, guiño. Agradecer a esta casa, agradecer al pastor, a toda la familia que nos da la oportunidad de poder estar aquí. Para mí es un honor poder compartir junto con ustedes en esta mañana. Y antes de entrar a la palabra, quisiera que podamos orar una vez más, ¿no? Ahí donde están, Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Señor, sabemos que tú estás en todo lugar donde eres honrado, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos decirte que eres honrado en este lugar. Y puedes hacer tu obra, Señor, en medio de nosotros. Una vez más, Señor. Señor, creemos que aún tienes más para nosotros. Que no te conformas dándonos, llenándonos, Señor, con palabras que escuchamos, sino que de tus depósitos, Señor, podemos tener más y más, Señor. Te pedimos que puedas abrir nuestros oídos, Señor, y abrir nuestros corazones para poder escuchar tu palabra, Señor. Y esa palabra pueda encontrar, Señor, una tierra fructífera en la que pueda dar fruto, Señor. No solamente se quede ahí como una semilla, sino que pueda dar fruto, Señor, y como todo es en ti, Señor, fruto en abundancia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Le damos el aplauso al Señor. Él ha sido fiel. Amén, amén. Quería pedirles, por favor, que podamos ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 1, capítulo 2. ¿Y cuántos saben de la historia de David, no? Creo que todos saben de la historia de David. Pero esta parte es una parte esencial porque cuenta que en los últimos días David se estaba ya yendo a la presencia de Dios, pero como todo papá que está apercibido de ese tiempo que se está acercando, David se prepara para darle unas palabras a su hijo, ustedes saben, Salomón. En esta mañana quiero hablarles de una palabra pequeña pero tan poderosa que es el legado. Repitan conmigo: legado. Para entender mucho más lo que significa esta palabra, más allá de tal vez cuando un hijo pierde a su papá, pierde a su mamá, recibe algo que ese papá o esa mamá han trabajado durante cierto tiempo, ¿no? Reciben una herencia, reciben esos bienes, ¿no? Pero más allá de que la palabra signifique una herencia en bienes, significa también una herencia que va más allá y trasciende de lo material. Entonces se entiende como legado aquello que se transmite a los sucesores, ya sea material o inmaterial. Entonces en esta parte David está a punto de irse a la presencia de Dios y sabe y entiende que él hasta ese punto no había terminado ciertas cosas. Muchos sabemos, ¿no?, que le faltaba hacer algo que Dios había puesto en su corazón, y era edificar ese templo. Entonces David agarra y le entrega a Salomón como esa posta. El pastor me iba comentando más o menos que están ya en esta iglesia más o menos como que 35 años. Es más o menos la edad que nuestra iglesia allá en La Paz, Monte de Oración, está. Y entiendo lo que es esa cantidad de años, que no es algo
poco, son 35 años, y no son 35 años de solamente hacer reuniones, son 35 años de construcción, 35 años de consolidación, 35 años en los que tal vez muchas veces la iglesia se ha dividido, se ha vaciado, donde muchas veces ha tocado tal vez creerle al Señor más que en lo que se estaba viendo. Los años tienen un peso, ¿no? Y sé que también aquí hay muchos hijos de siervos y siervas que han empezado esta obra hace ese tiempo. Ayer nos encontrábamos con parte de la iglesia y nos decían, él viene desde que tenía 3 años, él desde sus 5 años está aquí, y es de eso de lo que quiero hablarles en esta mañana. Si podemos ir a Primera de Reyes, capítulo 2, no sé qué pasó con mi aplicación en la Biblia, por eso es bueno tener Biblia física. Si podemos ir a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: cuando se acercaban los días de la muerte de David, mandó a su hijo Salomón diciendo: yo me voy por el camino de todo el mundo, tú esfuérzate y sé hombre. Guarda lo que el Señor tu Dios te ha encomendado para andar en sus caminos y guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, como está escrito en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, a fin de que el Señor cumpla su promesa que hizo acerca de mí, diciendo: si tus hijos guardan sus caminos, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, jamás te faltará un hombre sobre el trono de Israel. Esta es la promesa que Dios le hace al hombre que tenía su corazón conforme al suyo. Le dice: si tu descendencia, si tus hijos guardan mis mandamientos, si tus hijos perseveran en mi camino, yo te prometo que siempre va a haber uno de tu familia en este linaje siendo rey. Y esa es la promesa que David entiende, y ese es su primer encargo, porque si seguimos leyendo, David le encarga otras cosas más. Le encarga a Salomón vengar a sus enemigos, pero lo principal, y lo que yo estoy segura que David quería que se quede en el corazón de Salomón, era que él se mantenga fiel al Señor, guarde sus mandamientos. ¿Y cuántos saben la historia de Salomón, no? Que tiene un sueño, él está con toda la disposición para poder cumplir ese legado, para tomar la posta y continuar. Y todos sabemos que lo logra, ¿no? Le pide al Señor algo, ¿y qué es? Sabiduría. Y Dios se complace en esta petición porque le dice: tú no me has pedido riqueza, tú no me has pedido fama, tú no me has pedido poder, tú me has pedido sabiduría, y yo te la voy a dar. Pero aparte de la sabiduría, te voy a dar lo que no has pedido. Fíjense cómo debemos ser inteligentes en pedirle al Señor primero cosas que Él quiere darnos. Así como esa promesa que tenemos, que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Esta promesa estaba viendo Salomón. Él pide sabiduría porque dice: yo soy joven, soy inexperto, yo no sé, pero si tengo sabiduría, voy a poder gobernar. ¿Y cuántos saben que Salomón logra construir el templo? Logra hacer muchas cosas que la gente decía: es el hombre más sabio. ¿Cuántos saben que Salomón ha escrito muchos de los salmos, Eclesiastés, Cantar de los Cantares? Tenía la sabiduría. Es decir, Salomón tenía todo para ser un buen líder. Tenía todo para ser un buen rey, y lo fue. ¿Cuántos saben que lo fue? ¿No?
Muchos dicen, yo quiero la sabiduría de Salomón. Yo quiero esa capacidad de poder pensar. Y algo que en otra versión dice que lo que Salomón le está pidiendo es la capacidad de discernir entre lo que era bueno y lo que era malo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Dios no se la dio o se la dio? Se la dio. Y por mucho tiempo Salomón pudo gobernar con sabiduría. Incluso dice la palabra que esa fama de esa sabiduría se expandió y venían de otros lugares a pedirle consejo a Salomón. Pero repite conmigo, no es como comienzas. No es como comienzas. Es como perseveras, permaneces. Salomón sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero sucedió algo en el corazón de Salomón. Él sabía lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer. Él sabía lo que era pecar y lo que era no pecar. Él lo sabía. Pero acompáñenme a leer esa parte. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 7 en adelante. Y ya esta es una parte muy avanzada de la vida de Salomón. Y dice, y sucedió que cuando Salomón era ya anciano, sus mujeres hicieron que su corazón se desviara tras otros dioses. Su corazón fue íntegro para con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo 5, porque Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, ídolo detestable de los amonitas. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces Salomón edificó un lugar alto a Quemas, ídolo detestable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, a Moloc, ídolo detestable de los hijos de Amón, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Imagínense de un punto de tenerlo todo, de estar tan consciente de lo que al Señor le agrada y lo que no, en un punto de poder estar tan rendido a los planes de Dios, tan temeroso, y llegar a un punto de olvidar completamente lo que Dios había demandado que no se hiciera. ¿Cuántos saben que a Dios no le agrada la idolatría? ¿Amén? Y algo que entendía hace algún tiempo era de que en este tiempo en las iglesias aún siguen habiendo ídolos. Tal vez podemos jactarnos y decir nosotros, bueno, estamos aquí entre bolivianos, ¿no? Ustedes ¿saben cuántas fiestas hay en la ciudad de La Paz? ¿Saben o no? ¿No? Bueno, les recuerdo, hermanos paisanos. Hay 360 fiestas en la ciudad de La Paz, más de 300, es solo un número referencial. Es decir, que hay una fiesta exacto para cada día del año. Y los que se acuerdan un poco, sé que aquí hay jóvenes que tal vez ni conocen de dónde son sus raíces, pero yo les digo, en Bolivia se festeja, como si no hubiera mañana. Hay un dicho que dicen, este se ha tomado peor que albañil, ¿no? Peor que preste se ha tomado. ¿Qué significa eso? Que se ha tomado hasta perder la conciencia, pierden sus zapatos, pierden la dignidad, pierden absolutamente todo, porque esa es la cultura que hay en Bolivia. Por si no lo sabían. Bueno, igual lo pueden ver en redes sociales, ¿no? Es gente idólatra. Gente que está bailando para su Dios, el gran poder, para las vírgenes. Y en plena iglesia católica ahí se están haciendo cosas que no tienen que hacer. Idolatría, ¿no? Devoción, su religión, ¿no? Y nosotros podemos ver desde un lado y decir, qué cochino es este.
Estos se hacen pis en su iglesia. Estos ni siquiera saben ni se están bailando tobas, tincus, caporales. Ya han perdido el ritmo, los pasos. Y que ahí sí les digo en esta mañana que en nuestro corazón a veces también hay ídolos. No se ven muchas veces. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta de si tenemos un ídolo o no? Es qué es lo que en nuestro corazón ocupa el primer lugar. Si no lo está ocupando Dios, alerta roja. O como dicen nuestra generación, red flag. Hay un ídolo. Y puede llamarse trabajo, puede llamarse dinero, puede llamarse una relación en la que estás, puede llamarse fama, puede llamarse vanidad. Hoy en día vivimos en una generación, en un tiempo donde la gente es diosa de ellos mismos. Se aman a ellos mismos, se idolatran a ellos mismos. Nadie es más importante que ellos mismos. Ellos son sus mismos dioses. Y eso, déjame decirte, que también es idolatría. Papás, atentos. Si sus hijos ocupan un lugar superior al de Dios, eso también es idolatría. Porque nada puede ocupar el lugar que solamente le pertenece al Señor. Nada. Ni tu talento, ni tu arte, ni lo que quieras, ni tu novio, nada puede ocupar el lugar que solamente tiene que tener Dios en tu vida. Y Salomón olvidó eso. El corazón de Salomón, dice la palabra, que se desvió. No sé si pueden entender eso, pero Salomón tenía todo para ser el rey. Excelente, así como su papá. Lo tenía todo. Tenía el conocimiento, tenía a Dios, tenía la sabiduría, tenía sus sueños, tenía los recursos, tenía todo. Pero olvidó guardar su corazón. Y fue albergando otros amores, fue permitiendo que otras cosas ocuparan ese lugar que solamente le pertenece al Señor. ¿Qué nos dice esto? Que nadie está libre de caer. Que nadie puede empezar bien y puede tal vez ser el mejor predicador, el mejor músico, hacer milagros, experimentar tantas cosas. Nadie es libre de caer. Podemos decir con toda seguridad, Salomón echó a perder sus dones, sus talentos. Podemos decir que el reino, y ustedes saben, ¿no? Dios fue claro en su palabra. Después empezó a venir la destrucción hacia Israel. Cómo el pecado de una persona, cómo la falla y la caída de una persona puede afectar a todo su entorno. Esto nos da a entender que tu vida no solamente eres tú. A veces pensamos eso, creemos que vivimos en un mundo donde solamente estamos nosotros y todo lo que pasa y todos los desastres y todos los beneficios solo nos afectan a nosotros. No, afectan a tu entorno, afectan a tus hijos, afecta a tu familia. Si es que no estás casado, déjame decirte, afecta a tus hermanos, afecta a tus papás. Ya sea para bien o ya sea para mal. Y podemos ver la decadencia de este reino. ¿Cuántos saben cuántos reinos y cuántos reyes tuvo Israel? Tuvo hartísimos. Lees Reyes, Crónicas, da ganas de llorar porque uno tras otro, algunos se ubicaban. Algunos se ubicaban y ponían de lado los ídolos y adoraban al Señor. Algunos, pocos, pero casi todos se inclinaban a ídolos. Y ese es el gran problema de la iglesia.
Aún muchas veces dentro de las iglesias estamos idolatrando más al pastor, estamos idolatrando más nuestra doctrina, estamos idolatrando más nuestros planes, nuestros proyectos, cuando nada puede interponerse a lo que Dios es y lo que significa. Sé que tal vez esta mañana puedes decir tú que no tienes un legado, pero yo quiero leerte en esta mañana que todos los que estamos aquí tenemos un legado. No necesitamos ser hijos de Carlos Anacondia, hijos de Claudio Freyson, hijos de Marcos Brunet para tener un legado. Todos aquí tenemos un legado. ¿Saben por qué? Porque al momento en que hemos aceptado a Cristo, dice la palabra que el espíritu de adopción ha venido. Entonces nosotros somos hijos de Dios, somos adoptados. Pero a diferencia de hoy en día y en la cultura en la que vivimos, ¿no? Donde nos decimos aún en nuestros hermanos, a ver, ¿cuántos hermanos, sincérense, les han dicho a tus hermanos cuando estaban renegando? Cuando han usado tal vez su chompa sin permiso, cuando se lo han roto su auto, eres adoptado, ¿no? Y eso era como un insulto, ¿no? Eres adoptado. Y sus hermanitos llorando, yendo donde su mamá, mamá, me han dicho que soy adoptado. Y la mamá reniega y dice, ¿qué? ¿Quién te ha dicho eso? La Jerusalén me ha dicho que soy adoptada. Ella es la adoptada, vos no. Pero a diferencia de nuestra cultura, donde ser adoptado, digamos, es algo, ay, a vos te han recogido, a vos no te querían. En el tiempo en el que estamos hablando bíblicamente, ser adoptado era lo mismo que ser un hijo natural. No era un insulto, no era algo para sacarte una broma, una risita, no. Era algo serio. Era como ser hijo natural y uno tenía los mismos beneficios. Y dice la palabra que tú y yo hemos sido adoptados por Dios. ¿Cuántos lo creen? Somos hijos de Dios. Y dice la palabra, yo quiero leerte esto en Romanos 8:17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La palabra nos está diciendo, ustedes son hijos. Y como hijos son herederos. Somos herederos. Sé que hay muchos papás aquí. ¿Cuántos papás quieren dejarles a sus hijos cosas buenas? Yo creo que todo papá en un pensamiento coherente dice, yo quiero dejarle a mi hijo bien. Muchos papás dicen, yo quiero dejarle a mi hijo con una carrera, yo quiero dejarle a mi hijo ya bien acomodado, tal vez con su propio negocio. Yo quiero dejarle a mi hijo, hay papás que siguen orando y les digo, sigan orando, papás que dicen, quiero que mi hijo se case, que mi hija se case. Eso está difícil. Ahí no solo es oración en lenguas, ayuno de 40 días, porque está difícil, papás. Aquí los jóvenes de hoy en día no tenemos apuro. Es como broma. Amamos el diseño de Dios, pero el Señor va a poner el tiempo. No hay necesidad de apurarnos. Si el Señor no lo ha dado hasta este momento, es porque tal vez no lo necesitamos. El Señor lo va a poner en su tiempo. ¿Amén? ¿Y los solteros dicen? Pero yo sé que aquí hay papás que más allá de dejarles a sus hijos bienes materiales, más de dejarles economía, más que dejarles esa sensación de tranquilidad, hay papás que están pensando en dejarles una herencia mayor que esa, y es la fe en Dios. Amén. Dice la palabra que no hagamos tesoros donde el ladrón puede entrar, donde la polilla puede entrar y destrozar. Dice la palabra que hagamos tesoros en el cielo,
Y yo sé que aquí hay papás que han entendido en su vida cristiana que todo va a pasar, el auto va a pasar, el depa va a pasar. Lo que no pasa es la palabra de Dios. Yo quiero contarles algo en estos minutos que quedan. Y perdónenme si voy a llorar porque es algo personal. Y voy a llorar porque quién sabe cuándo nos vamos a volver a ver, así que puedo llorar. ¿Me dejan llorar o no? Amén, amén, amén. Hoy se cumplen 3 años del día en que mi papá se fue a la presencia de Dios. Y el dolor es el mismo desde hace 3 años, el día en el que él se ha ido. Y para mí esta mañana, estos minutos son tan importantes, pero tan importantes. Porque él conoció a Dios cuando era joven, casi de mi misma edad. Mi papá empezó a buscar a Dios, pero a buscarlo así en lugares donde tal vez nunca él hubiera ido por su propia cuenta. Él no nació en un hogar cristiano. Él creció en la iglesia católica y en esa búsqueda intensa de Dios se fue a los sabáticos, se fue incluso hasta a los Hare Krishnas, a los hindúes. Es chistoso, pero él estaba buscando a Dios. Hasta que fue a una reunión allá en La Paz de los hermanos Dueri y sintió por primera vez el amor de Dios. Mi papá era un hombre que perdió a sus papás a sus 8 años y él era el mayor de 4 hermanos. Es decir, él tuvo que desde muy pequeño aprender lo que significa trabajar, responsabilidad y asumir roles que no le tocaban asumir. Pero sin embargo, aunque él nunca tuvo un papá, fue el mejor papá del mundo. Fue un papá tan amoroso que cuando se enojaba nos venía y nos chicoteaba o nos reñía. Y después cuando nosotros estábamos llorando, venía y se pedía perdón. Así era mi papá. Y yo alguna vez me pregunté y decía, ¿cómo él ha aprendido a ser tan buen papá? Era porque él había entendido que él era hijo de Dios. Y Dios era su papá. Mi papá no tenía ni 2 años de convertido y empezó a buscar a Dios. Y supo que en Argentina, un país al que nunca había visitado, había un mover importante, Carlos Anacondia. No tenía muchos recursos, se prestó, se endeudó así como yo. Broma. Y llegó a la Argentina, no conocía a nadie. No había su amiga como la pastora América que le diga, mira Dani, yo ya tengo el Airbnb, nos vamos a ir en este bus. No había América, mi papá se ha venido solito, sin conocer a nadie. Y los que conocen a Carlos Anacondia entenderán que en ese tiempo había un avivamiento. Sus campañas eran de miles y miles y miles y miles de personas. Pero curiosamente encontró un lugar donde le hospede. Y el lugar donde le hospedaron lo trataron como pastor, no tenía ni 1 año de convertido y ya le hicieron predicar. Mi papá siempre contaba esa historia y decía que él había llegado con poco dinero, apenas tenía para comer. Y pasó un día porque estaba tan emocionado de la campaña y del avivamiento y de todo lo que estaba experimentando, que un día pasa por una tienda y se da cuenta que su camisa estaba con sudor, que no la había lavado, y ve una camisa hermosa y dice, ¿cómo quisiera tener esa camisa? Pero ve el precio, casi se cae de espaldas. Se compraba eso y se quedaba sin comida y sin pasaje de vuelta. Pero en la casa donde lo alojaron, le lavaban su ropa, cada día le daban comida. Le hicieron predicar, mi papá no era pastor y lo trataban como pastor. Y un día él al volver de la campaña le dicen, pastor,
hemos visto que obviamente, seguro se dieron cuenta que solo tenía una camisa. Le compramos esta camisa y era la misma camisa que él había visto en ese lugar donde había pasado. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que más allá de darte el sustento, se enfoca en los pequeños detalles. Dios es capaz de mover toda una logística de muchas personas solamente para tocar tu corazón. Y es que necesitamos entender que Dios es un Dios, sí, grande, hermoso, omnipotente, pero Dios es también un Dios personal. Te mira a ti, se enfoca en ti, te ve a ti. Y esta palabra legado, para mí me impacta mucho porque Él es el que decía: hijitos, yo sé que tal vez un día no voy a estar, pero yo quiero dejarles la fe. Yo quiero dejarles que ustedes conozcan a Dios. Y yo sé que muchos aquí son hijos de hermanos que han estado aquí por mucho tiempo, que se han sacrificado, que han levantado una iglesia, porque levantar una iglesia no es fácil. Pero quiero decirte en esta mañana que tienes un legado. Yo tengo un legado. Hoy día lo estoy cumpliendo. Mi primera vez en Buenos Aires predicando, siento que estoy siguiendo los mismos pasos de mi papá. Pero ¿saben qué? Más allá de ese legado que yo tengo con mi papá, hay un legado, que es lo que les leía hace rato en Romanos 8:17. Tenemos una herencia de Dios. Todo papá, más allá de dejarle bienestar, tranquilidad, economía, todo papá quiere dejar cimientos sólidos para sus hijos. Caminos firmes, rectos, donde sepan que sus hijos por ahí van a andar y van a caminar. Y este mensaje de legado tiene dos partes. Tiene una parte A, donde son los papás que están aquí, donde siembran muchas cosas y dan a sus hijos. Pero también tiene una parte B, que es los hijos respondiendo a ese legado, a ese llamado. Yo soy la tercera generación de pastores, así que quien sabe de problemas familiares soy yo. Durísimo, durísimo. Pero de entre mis tantos primos, que no sé cuántos son, soy la única que está en la iglesia sirviendo. Y eso a mí me causa tanto temor, pero tanto peso. Porque puede estar todo ahí, puede estar el legado, puede estar el llamado. Y yo creo que Dios ya nos ha dejado todo. ¿Cuántos creen lo contrario? Yo creo que Dios ya nos ha dejado todo. Ya lo tenemos todo, ya tenemos propósito, ya sabemos por dónde ir, ya tenemos el camino direccionado. Ya tenemos la parte A. Falta la parte B, la respuesta, el perseverar. Como decía en un principio, no es como empezamos. Empezar para muchos es fácil. El tema es perseverar, permanecer, mantenerse. El hecho de tener un legado, más allá de que pueda ser un peso pesado, es entender que quien nos ha dado esa comisión va con nosotros de la mano. Que si tú en algún momento llegas a caerte, el Señor es quien te levanta. Y si en algún momento viene a tu vida tribulación, el Señor lo dice en su palabra, para que nosotros padezcamos juntamente con Él. Y algo que puedo entender es que en esos momentos de dolor es donde más vemos a Dios. Dios ya lo hizo todo.
solamente está esperando la respuesta de sus hijos. La respuesta de sus hijos que le digan: sí, Señor, yo quiero. Entiendo, Señor, lo que estás haciendo, lo que quieres hacer. Yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana tenemos un legado. Estamos en un 2024 donde las cosas parecen que están empeorando en todas partes. La oscuridad parece que avanza, pero es necesario que los hijos se levanten y resplandezcan, porque en el momento más oscuro es donde las luces pueden notarse más. Y este es el tiempo de la iglesia, que se levante y empiece a alumbrar. Ahí donde estás, quiero pedirte que puedas ponerte de pie. Y no sé cuál es tu historia. No sé si vienes de una familia cristiana. No sé si tus abuelos eran cristianos o tú eres la primera persona en tu generación siendo cristiana, creyéndole al Señor. No lo sé. Pero lo que yo quiero decirte es que en esta mañana podemos irnos con una respuesta en nuestro corazón. Una respuesta de decirle al Señor: entiendo a lo que me has llamado. Entiendo, Señor. Entiendo lo que has hecho, Señor. Entiendo el camino. Tal vez muchos de aquí han pensado que no tenían un propósito en su vida, pero hoy quiero recordarte, si estás aquí es porque todavía hay un propósito que Dios quiere revelarte. Si hay personas aquí que tal vez se han olvidado a lo que el Señor les ha llamado, yo en esta mañana quiero recordarte que Dios no desecha a nadie, que una y otra vez va a tratar de atraerte con lazos de amor, porque el Señor no desecha a nadie. Tal vez sabemos muchos que nos hemos equivocado. Y te digo una noticia: nos vamos a seguir equivocando, pero ahí va a estar el Señor para levantarnos. Porque el Señor no ha llamado a gente perfecta. Él dice en su palabra que Él ha llamado a pecadores. Él no ha llamado a los sanos, Él ha llamado a los enfermos. Porque es esa gente que puede hablar y decir: Cristo me ha sacado del hoyo de la desesperación. Cristo me ha ayudado a superar este vicio, este dolor. El Señor está buscando hijos que entiendan el llamado que Él tiene y ese legado que debemos de continuar. Cualquiera que sea tu historia, quiero decirte que el Señor no ha terminado. No hay un punto final. Si todavía estás aquí es porque tu historia continúa. Yo te he compartido mi historia, y con dolor, pero también con alegría, porque sé que mi papá está con el Señor. Sé que Él está en su presencia. Yo lo quiero aquí, pero el Señor lo quiere más con Él. Y no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar, no hay mejor vida que haber dicho: Señor, me he rajado por ti, he trabajado, te he seguido. Tal vez muchos pueden decirte: eres un loco, estás desperdiciando tu vida, estás desperdiciando tu juventud, la santidad es imposible. Yo quiero decirte en esta mañana que no eres un loco, que eres re loco, porque dice la palabra que el evangelio es locura para los que lo rechazan, pero para yo oro en esta mañana para que el Señor te lleve a lugares que nunca has imaginado estar.
promesas para tu vida. Que donde sea que te has quedado en tu carrera, te puedas levantar en este día y empezar a caminar. Porque te tengo una noticia: los dones son irrevocables. Si el Señor te ha llamado, Él no se ha arrepentido. Yo conozco a un Dios que no se arrepiente, que no se da por vencido. Tal vez todos a tu alrededor han dicho que ya no sirves, nunca vas a cambiar. Pero Dios no se conforma. Dios no se rinde. Él te quiere seguir utilizando. Tú tienes una voz que el Señor quiere utilizar. Tú tienes unas manos que el Señor quiere utilizar. Tú tienes un talento que el Señor quiere utilizar. Te está diciendo en esta mañana: ese talento yo te lo di. No es para que lo uses en el mundo, es para que lo utilices para mi gloria. En esta mañana los llamados están siendo nuevamente convocados. En esta mañana el Señor te está diciendo: sí, acuérdate, ese sueño yo te lo he puesto, lo vas a cumplir. El Señor está despertando en esta mañana dones que se habían dormido, pero en esta mañana están siendo despertados. Y el Señor te dice en esta mañana: no me he equivocado, es contigo. Yo quiero utilizarte. Yo quiero utilizarte. Si estás recibiendo ese llamado, levanta tu mano y dile: yo lo acepto, Señor. Yo lo acepto, yo acepto, Señor, esa asignación que tienes para mi vida. Deje que el Señor confirme a tu corazón lo que le está hablando. Todo vuelve a ti, Señor. Queremos darte gloria.